Buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien y pues bueno, hoy quiero platicarles otro pequeño tema y este se trata sobre el plagio. Vamos a ver de qué se trata el plagio. Creo que la mayoría de nosotros conocemos un poco sobre este tema, sin embargo, es fundamental saber algunos puntos referentes a qué es el plagio, cuándo se aplica plagio, cómo podemos evitar el plagio, ¿cierto? Como ustedes saben, pues bueno, actualmente el plagio es usar el trabajo o las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, es decir, como si fueran de nosotros mismos, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información, ¿sale? Según el glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define el plagio como el acto de ofrecer o presentar como propia o en su totalidad o en parte la obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterado. Esto es como se considera el plagio. Cuando nosotros utilizamos otros trabajos de otras personas o copiamos las ideas o las palabras tal cual como si fueran de nosotros. Ahí ya es considerado plagio, ¿ok? Hay una encuesta o se realizó una encuesta que la llevaron a cabo los de la UNAM y bueno, hicieron un análisis en el cual cuáles son los documentos donde cometen plagio y cuáles son en donde más se comete plagio. Y los resultados fueron los siguientes. En un 30% en lo que son las publicaciones especializadas, es decir, lo que son revistas científicas, libros, entre otros. Con un 47% donde han cometido plagio es en los textos o documentos institucionales, es decir, el plan de trabajo para dirigir una facultad, ¿sale? Fíjense, ahí va aumentando. En nuestro 52% hay plagio en tesis o tesinas, que es lo que tiene que ver con licenciaturas, maestrías o doctorados. Fíjense nada más, ya hay personitas que se quieren titular y cometen plagio con tesis que no son de estas personas y que copian y pegan la información, ¿sale? Y con un 49% en publicaciones de divulgación, es decir, en lo que son los blogs, artículos de opinión que regularmente nosotros los encontramos en las redes sociales, en Google, en ciertas páginas, ¿sale? Nosotros ya es muy sencillo buscar información en internet, descargar ese documento, lo copian y lo pegan y creo que eso sí es un poco grave. ¿Por qué? Porque ya es considerado como plagio. Entonces, fíjense, en lo más alto, el porcentaje más alto son en las tesis o tesinas y en las publicaciones de divulgación. Regularmente en las publicaciones de divulgación son los documentos que se fundamentan sobre un tema en específico, ¿sale? O en artículos de opinión, porque regularmente lo que son las tesis también se dan opiniones personales y obviamente copian y pegan la información y eso es considerado como delito, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de plagio que se cometen? Como primer punto tenemos cuando se envía el trabajo de otro autor palabra por palabra, es decir, tal cual, ni siquiera le haces algún cambio o no haces paráfrasis, lo envías tal cual, es decir, lo único que cambias es el nombre de ese documento. Ahí ese ya es plagio, ¿sale? Otro tipo de plagio es cuando reescriben el trabajo de otro sin citarlo. Es decir, copias y pegas la información tal cual sin ni siquiera poner el nombre del autor o citar al autor, ¿sale? Cuando cometemos plagio, también cuando fallamos al citar frases. Cuando no sabemos redactar alguna frase de algún autor, también es considerado como plagio, ¿ok? Cuando reciclamos también tareas anteriores propios o de compañeros sin citarlos. Por ejemplo, se ha dado mucho que entre algunos compañeritos se mandan sus trabajos y lo único que hacen es cambiarle el nombre o el tipo de letra y ahí también eso es considerado como plagio. ¿Por qué? Porque estás copiando a tus compañeros sin ni siquiera citarlos, ¿sale? También cuando combinan trabajos sin citas de múltiples fuentes, es decir, a lo mejor extraje una información de un texto, información de otro texto, pero jamás cité mi documento o mencioné con qué documento me basé, ¿sale? De igual manera,
Cuando yo agrego referencias imprecisas o referencias que no existen, es decir, invento mis referencias bibliográficas, ahí también estamos cometiendo un tipo de plagio. Por eso es muy importante que ustedes identifiquen de dónde obtienen su información, que citen sus documentos o que anexen su bibliografía de manera correcta, ¿ok? Porque acuérdense que hay programas que lo que hacen es detectar el plagio. Sus asesores virtuales, por ejemplo, ellos utilizan ciertos programas en donde identifican si hay plagio, ¿sale? ¿Por qué hay un plagio? ¿Sale? Cuando cometemos esta situación de plagio es porque a veces no se sabe citar adecuadamente un documento, es decir, el poner simplemente las comillas o anexar el autor que lo está mencionando, ¿no? De igual manera no se sabe cómo realizar un trabajo, desde cómo inicio a redactarlo, desde cuándo, que quede claro que sí puedes utilizar información de otras fuentes, pero cuando yo ingreso información de otras fuentes es importante citarlo, ¿no? O parafrasearlo, ¿ok? Quiere decir que lo redactas o cambias por sinónimos o con tu punto de vista. También a veces se considera plagio por no investigar o no saber investigar de manera adecuada. A veces acudimos a páginas que de verdad a veces no corresponden a la información o no nos da información confiable. Y ahí se nos hace muy sencillo copiar y pegar, ¿sale? Cuando no comprendemos el concepto de plagio, también a veces ahí, por ejemplo, hay muchas personitas que no conocen ese concepto y es muy sencillo, como te decía, copiar tal cual la información, transcribir tal cual la información, entonces ahí ya estamos cometiendo un plagio. Es fundamental saber redactar, saber parafrasear o saber ingresar a los autores que lo están mencionando para poder tú fundamentar tu documento. O hacer trampa. Muchas veces lo que hacemos es copiar y pegar la información, como te decía, ¿no? Y se nos hace muy sencillo hacerlo como nuestro y eso también es considerado como plagio, ¿ok? ¿Qué puede ocasionar el plagio? Híjole, puede ocasionar un sinfín de cosas. Uno, que no se alcancen los objetivos de educación. ¿Por qué? Porque copio y pego información y al hacer esto ni siquiera la leo a veces, ni siquiera sé de qué estoy hablando. Entonces, pues no alcanzarías el objetivo de la educación porque no sabrías de qué estás hablando y ni siquiera obteniendo un conocimiento de manera favorable, ¿cierto? Además de que puedes adquirir información incorrecta, lo que te platicaba. Hay páginas que no son fundamentadas al 100%, que la información no es confiable o no tienen las fuentes o no son sustentables. Entonces, hay veces que cuando se comete plagio, pues adquieres información incorrecta porque hay páginas que no corresponden, ¿sale? Otro problema, y es una consecuencia muy grave, es que a veces no estás preparado para ejercer, es decir, para ejercer profesionalmente tu carrera. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el hecho de copiar, pegar información no conocemos o no fundamentamos bien nuestra investigación y ni siquiera sabemos cómo aplicarlo en nuestra carrera, ¿cierto? Además de enfrentar consecuencias legales y académicas. Otro problema que te puede ocasionar el plagio es que cuando tú no tienes o no fundamentas ese documento, la persona o el que es el autor de ese documento se entera que tú copiaste y pegaste tu información, te puede demandar, claro que sí. Hay una consecuencia legal y una consecuencia pues académica al final de cuentas. Entonces es muy importante que identifiquen todos estos puntos o cuáles son los problemas que se puede ocasionar por el plagio, ¿ok? ¿Cómo podemos prevenir el plagio? Punto número 1, citar mi documento. Es decir, vas a agregar tus datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común, ¿cierto? O aplica lo de las teorías o ideas específicas propuestas por otras personas. Vas a citar también información específica que no sea de conocimiento público. Citar quiere decir que vas a fundamentar tu documento, vas a agregar al finalizar lo que es de dónde obtuviste ese documento, ¿sale? Si tienes datos, de dónde los obtuviste, si has logrado estadísticas, igual de dónde lo obtuviste, ¿sale? De igual manera es importante parafrasear, es decir, no ocupar el texto tal cual. Lo que puedes hacer es usar sinónimos o reproducir párrafos o frases con tus propias palabras. Acuérdate que es importante y fundamental no utilizar párrafos
o frases iguales. ¿Por qué? Porque ahí también ya estás cometiendo un plagio. Cuando nosotros leemos un párrafo, lo que puedes hacer es, de eso que leí, armar tu propio resumen, ¿sale? Eso es parafrasear. Además de usar las comillas. Cuando tú redactas un texto, cuando tú vas a fundamentar o citar tu documento, debes de poner todo lo que provenga directamente del texto para aclarar que no es dicho por nosotros, ¿sale? Sino que es lo identificaste en otro documento, lo estás citando, ¿sale? Cuando nosotros ponemos comillas, ahí quiere decir que estás copiando tal cual la información de otro documento, pero lo estás citando. ¿Por qué? Porque ya va en comillas, quiere decir que estás utilizando la información de otra persona o de otro autor, pero tal cual, pero sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo entre comillas, quiere decir que indica que es de otro autor o de otra persona, ¿sale? Y al finalizar de que tú realices un trabajo es importante que adjuntes la bibliografía. ¿Qué te va a permitir esto? Te va a permitir resaltar de dónde lo obtuviste, de dónde obtuviste tú tu información y con la cual se está realizando el trabajo. Al final ya estás fundamentando de dónde obtuviste ese documento. Entonces siempre en todo documento es importante citar, parafrasear, usar tus comillas y adjuntar tu bibliografía, ¿sale? Creo que una forma sencilla es parafraseando. Para mí se me hace muy sencillo esto. También el usar las comillas para citar tu documento. Pero esto es muy importante. Y bueno, te mandé y te voy a hacer llegar por medio de plataforma estos 3 apoyos que me van a ayudar a evitar plagio, ¿sale? Son páginas que se encuentran en internet que son confiables y que nos da las herramientas y ejemplos de cómo nosotros podemos evitar plagio. Entonces espero que te funcione, te lo voy a hacer llegar por correo, lo vamos a ver también en la sesión sincrónica y pues bueno, espero que te sirva. Y ojalá que esta información la consideres porque de verdad que el hecho de cometer plagio lo único que nos genera a veces son situaciones complicadas que vamos a tener alguna consecuencia negativa, ¿sale? Desde tu calificación o que además, fíjate, a lo mejor en algún momento tú llegaste a pasar una actividad a un compañero y que ese compañero entregue tu misma actividad y le pongan a lo mejor hasta una mejor calificación y a ti te acusen como haber cometido plagio. Entonces, fíjense, es muy importante identificar todas las consecuencias que conlleva ese tipo de cosas o el cometer plagio, ¿sale? Espero que les haya gustado esta pequeña información. Es preparada con mucho cariño para ustedes y de verdad para que los ayude. Ya están por concluir el módulo 18, entonces estamos a muy poco para poder concluir su prepa en línea CEP. Entonces, por favor, traten de ayudarse, de apoyarse en este tipo de información, ¿sale? Cuídense mucho, que estén muy bien y espero que les sea útil. Saludos, hasta luego, bye.